Hola, hoy vamos a dar el concepto de lo que es la capacidad calorífica. Para hablar acerca de la capacidad calorífica, vamos a hacer el siguiente experimento virtual. Vamos a suponer que tenemos una olla, un vaso de precipitados, cualquier cosa que pueda soportar el fuego, y en dicho recipiente vamos a poner cubos de hielo. Esos cubos de hielo y vamos a medir su temperatura. Entonces, vamos a partir de aquí de una temperatura muy baja y que no hemos aplicado nada de energía. La energía que nosotros le estamos aplicando es energía en forma de calor, la cual representamos como Q. Entonces también lo podemos llamar a esto calor, la energía que le estamos aplicando. Entonces, conforme dejemos que pase el tiempo, el calor va a ser transferido a nuestro sistema y entonces como consecuencia el hielo se va a derretir. Bueno, antes de derretirse, la temperatura va a empezar a aumentar de ese hielo. Entonces, nosotros cuando grafiquemos la temperatura en grados Kelvin o centígrados de dicho objeto, vamos a observar que la temperatura aumenta de manera proporcional al calor que le estamos suministrando y va a aumentar haciendo una línea recta. Entonces, precisamente este ángulo que se está formando, esta es la capacidad calorífica. Esa es nuestra capacidad calorífica. Ahora, llega un momento en el que parte del hielo se empieza a derretir, se empieza a hacer agua. Otra parte va a seguir sólida. Y por más que se le aplica calor, vamos a observar que la temperatura no aumenta, se mantiene estática en un punto. Esta se llama entalpía de fusión. Esa es la entalpía de fusión. Y ya una vez que toda el agua ha sido líquida, va a continuar aumentando la temperatura. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué al aplicar calor? ¿Por qué al aplicar calor no hubo incremento de temperatura? La temperatura quedó exactamente igual. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo este calor que se invirtió en el sistema fue para pasar desde un sólido, aquí tenemos un sólido, hacia un líquido. Entonces, a esta se le llama entalpía de fusión o entalpía de cambio de estado, porque es lo que estamos haciendo, cambiando de sólido a líquido. Y una vez que ya se derritió todo el hielo, ya todo es agua, entonces ahora sí nuevamente empezamos a aplicar calor y vamos a ver incremento de temperatura. Y entonces aquí también este ángulo que tenemos aquí, esta también es una capacidad calorífica. Finalmente llega un momento en el que el agua ya está hirviendo, ya está sacando vapor. Entonces, en ese momento en el que ya está sacando vapor, vemos que nuevamente la temperatura no aumenta, sino que al aplicar calor y esta vez en grandes cantidades, la temperatura se conserva en el mismo punto. Esto también es una entalpía. A esta se le llama entalpía de vaporización. Vaporización. Es una entalpía también de cambio de estado, pero ahora de líquido a gas. Y nuevamente, si digamos podemos atrapar este gas, ya lo podemos atrapar aquí, está contenido, se sigue inflando, digamos, un globo o algo que lo esté conteniendo, pero lo seguimos calentando. Entonces vamos a ver ahora sí que la temperatura va a seguir aumentando, pero hasta que ya no quede nada de agua, hasta que toda se haya transformado en vapor, la temperatura va a seguir aumentando. Pero esta vez aumenta mucho más rápido. En el caso específico del agua, este también es una capacidad calorífica. En el caso específico del agua, la capacidad calorífica del vapor es aproximadamente la mitad de la del sólido, que es el hielo, y esta es aproximadamente la mitad de lo que es la del líquido. Entonces la del vapor es aproximadamente la cuarta parte. Para que se pueda ver claramente la capacidad calorífica, tendríamos que graficar exactamente al revés, porque la capacidad calorífica es exactamente el inverso de este ángulo que se está formando ahí. Y bueno, ya para entrar un poquito más al detalle de lo que estamos haciendo, aquí vamos a suponer que esto no está aumentando la presión, que no estoy atrapando que sí estoy atrapando el gas,
pero no estoy aumentando la presión, lo estamos dejando libre. Entonces, aquí se dice que es una presión constante. Esto es a presión constante. Es una presión constante. Recordemos que un proceso que sucede a presión constante se llama proceso isobárico. Es un proceso isobárico. Entonces, nosotros al determinar precisamente el inverso de este ángulo, cuando la presión es constante, a este le llamamos capacidad calorífica a presión constante. Y a este se le llama CP, indicando que es a presión constante. Ahora, si hiciéramos el mismo experimento, pero ya no es a presión constante, o sea, porque la presión que vamos a manejar es la presión atmosférica, donde estemos realizando el experimento a nivel del mar o en una ciudad alta, esa es nuestra presión, porque por más que calentemos esto, no vamos a aumentar la presión de toda la Tierra, solamente vamos a cambiar el estado, la presión la consideramos constante. Pero, ¿qué pasa si nosotros ponemos una tapa aquí? Ahora sí, que nada se escape, que nada no haya fugas de nada. Eso ya es un sistema más aislado. Entonces, aquí tenemos un sistema isocónico o isocórico también le llaman. Esto es cuando el volumen es constante. Todo esto va a estar desde hielo va a pasar a agua y finalmente vapor en un mismo recipiente. Que por cierto, este recipiente está completamente aislado, aguanta muy bien la presión. Aquí la presión va a aumentar mucho, pero el volumen se mantiene constante. Entonces, vamos a observar exactamente el mismo comportamiento sólido, líquido, gas y las distintas pendientes, es decir, el ángulo de inclinación va a cambiar de acuerdo al estado de agregación de la materia que tengamos ahí. Pero aquí en este caso, esta capacidad calorífica ya no es a presión constante, es a volumen constante. Y entonces ya la definición de lo que es la capacidad calorífica, en el caso del CP, el CP se define como la derivada del calor, la derivada del calor con respecto a la derivada de la temperatura que estemos ocurriendo, pero esto cuando es a presión constante. Y entonces la otra, la CB, es la capacidad calorífica a volumen constante, igual es la derivada del calor entre la derivada de la temperatura, pero cuando el volumen es constante. Ahora, estas dos guardan una relación. Cuando es un gas ideal, monoatómico, perfecto, la relación que van a guardar estas es que Cp menos Cv me da la constante R de los gases, cuyo valor es 8.3 joules sobre grado Kelvin y mol. Entonces, ya separándolas estas en un gas ideal completamente, vamos a tener que Cp tiene un valor de 5 medios de R y Cv va a tener un valor de 3 medios de R. Pero eso es en un gas ideal. En la vida real, el Cp y el Cv de cada sustancia varía mucho dependiendo el número de átomos que tengo aquí. Entonces, hay tablas donde vienen los valores para el Cp y el Cv para todas las sustancias. Y entonces, ya haciendo el cálculo del calor, el calor lo podemos calcular con cualquiera de los dos, pero sí varía. Pero para fines de la primera ley de la termodinámica se utiliza un poco más el Cv, de tal manera que entonces ya el calor, cuando lo queremos calcular, el calor queda así, es igual a la masa que estemos trabajando, ya que este calor es el calor absoluto, medido en joules, en calorías. Este calor en minúsculas, recordemos que cuando se utilizan principalmente minúsculas cuando es algo específico. Entonces, este calor es calor por kilogramo o calor por mol. Este es calor absoluto. Entonces, va a ser la masa. Entonces, de hecho, este calor minúsculo, para cuando lo vean, es igual al calor, con letras mayúsculas, entre la masa o entre el número de moles, dependiendo cómo lo estén manejando. Pero ya es un calor específico, este es un calor absoluto. Y entonces, esta es la masa por el Cv, por el incremento en la temperatura. Por ejemplo, aquí, esta sería
por ejemplo, para calcularlo, esta sería la temperatura inicial y aquí sería la temperatura final y esto es mi delta T. Y entonces así es como calculo ya el calor absoluto en un proceso. Ay, perdón, nunca se vio la fórmula. Sorry. Sí, es esta, el calor absoluto es igual a la masa por la capacidad calorífica por el incremento de temperatura. Se me van las cabras. No abarca toda la pantalla. Y bueno, es todo por el momento. Muchas gracias.